Habla el canciller venezolano Jorge Arreaza. Sí, muchas gracias, señor presidente. Por fin nos toca intervenir. Tenemos un discurso escrito, pero permítanme hacer antes algunas reflexiones. Efectivamente, nosotros podemos incluso agradecerle al señor Mike Pompeo, porque ante el fracaso del pasado 24, jueves, en la Organización de Estados Americanos, no tuvieron la suficiente fuerza para imponer una resolución, bueno, apelaron a la convocatoria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ya veníamos nosotros, incluso el presidente Maduro, pensando llamar también a esta instancia para debatir no tanto el caso Venezuela, sino la grosera intervención y los groseros mecanismos de injerencia de los Estados Unidos en nuestro país. Hemos de decir que en esta oportunidad Estados Unidos no está detrás del golpe de Estado, lo confieso, no está detrás del golpe de Estado. Está delante del golpe de Estado, está a la vanguardia del golpe de Estado. Da y dicta las órdenes, no solo a la oposición venezolana, sino también a los gobiernos satélites de los Estados Unidos en la región y pareciera que en Europa y otras partes del mundo. A las pruebas podemos remitirnos. Por aquí tenemos tweets, redes sociales, llamamientos a las fuerzas de seguridad, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que se pronuncie contra las autoridades legítimas, contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, del secretario Mike Pompeo, del vicepresidente Pence. Fue un tuit con un video del vicepresidente Pence que el día 22 dio la luz verde para el golpe de Estado en Venezuela y para que, como dijo la secretaria adjunta Rosmary, se autoproclamara. Nadie le juramentó, ninguna institución, en ninguna formalidad, en ninguna ceremonia, sino una autoproclamación de un señor diputado en una multitud, en una manifestación pacífica de las tantas que ha habido en Venezuela en los últimos años. ¿Dónde está la legalidad? Yo pregunto, revisemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Léanse el artículo 233, palabra por palabra, disposición por disposición, frase por frase. ¿Dónde está la legalidad? Eso en cuanto al ordenamiento jurídico interno, pero ¿dónde está la legalidad en cuanto a los principios fundamentales del derecho internacional público? ¿O es que ahora estamos dejando de lado las relaciones internacionales basadas en el derecho internacional y se imponen las relaciones internacionales basadas en la fuerza, instrumentalizando las organizaciones multilaterales para lograr su cometido y su objetivo? Si alguno de ustedes me dice en qué artículo y en qué disposición de la Carta de Naciones Unidas se encuentra la base legal para la autoproclamación de un señor que no fue electo por nadie como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, abramos entonces el debate jurídico. Creo que no van a poder hacerlo. Estábamos revisando aquí también, porque hay que preguntarse hasta cuándo. El secretario Rex Tillerson de Estado fue el primero antes de que le destituyeran, y luego el propio presidente Trump, aquí en la Asamblea General, en el primer día del debate, ante el podio sagrado del multilateralismo, que no solo anunció sanciones, que son medidas coercitivas unilaterales desapegadas al derecho internacional, sino que tuvo además el tupé de anunciar una serie de medidas contra Venezuela, violando flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, sagrada Carta del multilateralismo. ¿Cómo es posible que un presidente que amenazó con el uso militar, él, no fue John Bolton, no fue Mike Pence, no fue Marco Rubio, fue Donald Trump quien amenazó con el uso del poder militar directamente de la República Bolivariana de Venezuela,
no haya sido cuestionado por las instancias del multilateralismo en el mundo y que se pretenda sentar en el banquillo de los acusados a la República Bolivariana de Venezuela porque su pueblo y su gobierno han cumplido estrictamente con lo que la Constitución reza y han respetado también el derecho internacional. Aquí tenemos, es muy larga, pero 1911, en México, una invasión. 1912, marines norteamericanos invaden Nicaragua, querido compañero, y dieron comienzo a la ocupación que se mantendría casi continua hasta 1933. Los echó Augusto César Andino y el pueblo nicaragüense. 1914, México. 1915, Haití. 1916, República Dominicana. 1918, Panamá. 1924, Honduras. 1925, Panamá. 1926, Nicaragua. 1927, Nicaragua. 1930, República Dominicana. 1933, Nicaragua. Nicaragua en el 34, Panamá en el 41. Luego la Escuela de las Américas. Luego está allí el TIAR en Cuba, 1952. 1954, el derrocamiento de Jacobo Arbenz. En Guatemala, 1956, Nicaragua. 1960, el presidente Eisenhower autoriza realización a gran escala de acciones encubiertas para derribar el gobierno de Fidel Castro. Y luego Playa Girón, 1961. Es decir, aquí podemos seguir. João Goulart en Brasil, 1964. 1965, querido presidente del Consejo de Seguridad. ¿Cuántos murieron en República Dominicana por la invasión avalada por la Organización de Estados Americanos para derrocar un gobierno que no les convenía o que no les gustaba ideológicamente? El gobierno del gran dominicano y nuestro americano que fue Juan Bosch. La doctrina Monroe. Debería ser Estados Unidos el que esté evaluado y sometido a examen permanente por su permanente irrespeto al derecho internacional e intromisión, injerencia, invasiones detrás de los golpes de Estado. Después vino el golpe en 1973 contra el presidente Salvador Allende, después de Guatemala también. En 2002, en Venezuela, presidente George Bush, golpe de Estado. Lo negaron, pero reconocieron al dictador y hay un precedente. Lo que ocurre hoy en Venezuela tiene un precedente directo, 2002. Estuvieron detrás del golpe de Estado, no estuvieron tan delante como en esta oportunidad. Reconocieron al dictador Carmona, que duró 47 horas. Y luego una investigación de expertos norteamericanos demostró con documentos desclasificados la participación de los Estados Unidos en aquella intentona golpista. O 2004, en Haití, presidente Jean Bertrand Aristide. O 2009, en Honduras, que en principio no se sospechaba siquiera que Estados Unidos estuviese detrás, hasta que Hillary Clinton, en un libro, efectivamente reconoció que dio las órdenes para derrocar al presidente de Honduras. Porque quiso llamar al pueblo a una constituyente, mientras que otros presidentes en Centroamérica han sido elegidos sin tener la facultad de ser candidatos, han perdido las elecciones. Hay informes de la Unión Europea, de la OEA, que dicen que hubo fraude, pero luego los llama Donald Trump, le prometen a Donald Trump que moverán su embajada de Tel Aviv a Jerusalén ante Israel, y son reconocidos no solo por Trump, sino por todos los gobiernos satélites en la región de nuestra América. Miren, solo quería mostrar esta tendencia, ¿no?, a los medios, que son los que ven. Estos son nada más Twitter, no me estoy yendo a otras redes sociales, de los voceros oficiales del gobierno de Estados Unidos. Miren cómo la tendencia en enero fue subiendo. Día 22, día 23. Ese día esperaban el golpe y un alzamiento militar que en Venezuela no está contemplado, porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana defiende con su vida esta Constitución. No pudieron, ni financiándola, ni extorsionándola, ni provocándola, convencer a nuestros militares de derrocar al presidente Nicolás Maduro, ni podrán. Han dado un paso en falso. Una vez más, han dado un paso en falso desde el gobierno de los Estados Unidos, y quienes se le sumaron
Inmediatamente, miren, es increíble. Cuando el presidente Trump tuiteó, ¿no?, que está por aquí ya, que este fue el reconocimiento, esto es como el depósito en Naciones Unidas de un reconocimiento a un Estado. Cuando el presidente Trump tuiteó que reconocía al señor diputado como dictador de Venezuela, inmediatamente Colombia, Chile, Argentina, Guatemala, es decir, esperaron la orden para comenzar ellos después a reconocer también. Es demasiado evidente, es demasiado descarado, se le ven las costuras por todas partes a este golpe de Estado. Y eso no puede ser aceptado por Naciones Unidas. Más bien debe ser condenado y ojalá hubiese una convocatoria al Consejo de Seguridad para evaluar quiénes estuvieron detrás de este golpe de Estado y para sancionar a quienes estuvieron detrás. Y no haría falta mucho juicio, porque las evidencias, los elementos probatorios sobran en las redes sociales, en las declaraciones, en los comunicados. Hoy mismo, aquí, este es Wall Street Journal. Aquí está como comprueban que el propio Wall Street Journal, como lo hizo el año pasado el New York Times también, y el Wall Street Journal en septiembre, que demostró que hubo reuniones de militares venezolanos que supuestamente iban a derrocar al presidente Maduro en Estados Unidos con funcionarios oficiales del gobierno estadounidense. No fue el organismo de inteligencia de Venezuela, ni de Cuba, ni de Rusia. Fue el New York Times y periódicos de España. Hoy es el Wall Street Journal. Aquí está, claramente. La pieza que le faltaba a la estrategia golpista era la juramentación. La agencia Associated Press, que es norteamericana, hoy también, con mucha claridad, saca una información que este señor diputado viajó clandestinamente a Colombia, viajó a Estados Unidos, se reunió con oficiales, y esto era una estrategia muy bien montada, pero muy burda, ¿eh? Lo hicieron muy mal, lo hicieron con mucha evidencia. Incluso uno tiene que lamentar, uno entiende que los gobiernos satélites en la región, gobiernos con presidentes empresarios, sometidos a los intereses de Estados Unidos, subordinados, no los gobiernos dignos, muchos pequeños estados del Caribe, muchos gobiernos dignos que no han cedido ni se han dejado extorsionar por los Estados Unidos, ni en la OEA, ni en la ONU, ni en ninguna parte, a pesar de las amenazas públicas incluso del vicepresidente Pence o del secretario de Estado o de algunos congresistas, no ellos. Eso es comprensible que los gobiernos satélites en América Latina, bueno, pudiesen ceder de esa manera. Pero Europa, ponerse a la cola de los Estados Unidos, no tanto de los Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, Europa, dándonos 8 días de qué. ¿De dónde sacan ustedes que tienen potestad alguna para un pueblo soberano darle plazos o ultimátums? ¿Dónde se les ocurre semejante acción injerencista, yo diría hasta infantil? ¿Por qué no hace elecciones el presidente Pedro Sánchez, como le dijo ayer el presidente Nicolás Maduro? ¿A quién eligió a Pedro Sánchez? Hagan elecciones en el Reino Unido, atrévanse. ¿Por qué el presidente Macron, en vez de dedicarse a las protestas permanentes de los chalecos amarillos, del pueblo trabajador francés, se dedica a agredir a Venezuela? Ahora ven cerca del Eliseo a un trabajador con un chaleco amarillo que está trabajando y salen los guardias prácticamente asustados porque le tienen miedo a su pueblo. Dedíquense a sus asuntos. Nosotros no nos inmiscuimos en sus asuntos. Respeten, cumplan con la Carta de las Naciones Unidas. Respeten la autodeterminación de los pueblos. Aquí estuvo el año pasado el candidato Henry Falcón, señor Miguel Vargas, usted lo conoce muy bien. Henry Falcón fue el presidente de la campaña electoral de Enrique Capriles en 2012. Enrique Capriles perdió con el comandante Hugo Chávez. Henry Falcón era el candidato. ¿Cómo presionaron a Henry Falcón para que retirara su candidatura? Hasta presidentes de Europa. Y por supuesto todos los voceros de Estados Unidos. Él no la retiró, pero ¿saben qué hizo? Vino a Naciones Unidas y le expresó al secretario general, Antonio Guterres, que era necesaria una observación de Naciones Unidas en las elecciones. No se dio. ¿Por qué? ¿Por qué no se llevó a cabo esa observación? Él se comunicó incluso con Federica Mogherini. Yo mismo fui a llevarle la invitación a Federica Mogherini
para que fuesen como observadores a las elecciones en Venezuela. Se negaron de plano. ¿Y saben por qué? Porque ya el plan estaba en marcha. Ya estaba en proceso el plan. Ya 3 meses antes de la realización de las elecciones, el subsecretario Sullivan fue el primero, dijo, esas elecciones serán fraudulentas. Y luego vinieron presidentes de Colombia, de Chile, Europa, a decir, no reconoceremos los resultados de las elecciones meses antes de las elecciones. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Cuántas impugnaciones hay de las elecciones en Venezuela? Vayan ustedes, demuéstrenme que hubo fraude de un solo voto en Venezuela. El señor Duncan decía que se metieron votos manuales. En Venezuela el voto es electrónico, automatizado, y su contabilidad lo es. En Venezuela el voto no es manual, simplemente hay un comprobante para luego cotejar con el voto electrónico. Y en el 100% de los casos el cotejo da perfectamente enmarcado en la realidad. Estados Unidos quiere construir un muro con México, pero está construyendo un muro ideológico. Buena parte de las intervenciones del secretario Pompeo hoy se corresponde con el lenguaje de la Guerra Fría, de McCarthy, de Nixon. Están trayendo la Guerra Fría, pero están trayendo la doctrina Monroe de 1823. Por algo el libertador Simón Bolívar dijo en 1829, los Estados Unidos, que parecen destinados por la providencia para plagar a la América de miserias a nombre de la libertad. Fue una profecía cumplida, es decir, fue una predicción, porque es lo que ha hecho Estados Unidos. ¿Saben cuánto se ha estimado desde que se comenzó a aplicar esas medidas coercitivas unilaterales desapegadas del derecho internacional en Venezuela en el año 2017 hasta diciembre de 2018 de costo para Venezuela? 23.000 millones de dólares, gracias al bloqueo, a la persecución contra los bienes de Venezuela, contra nuestros recursos. ¿Estaría la economía venezolana en la situación problemática que está si hubiese contado con esos recursos? Ofrecen 20 millones de dólares en la OEA, que nos quitaron a nosotros, nada más en Euroclear, en Bélgica. Señor embajador de Bélgica, hay 1.200 millones de dólares represados, bloqueados. Oro de Venezuela, activos. No podemos hacer transacciones. Toda aquella transacción bancaria que pasa por Nueva York o por Londres no ocurre. Termina devolviéndose el dinero o represan el dinero. ¿Es eso justo con el pueblo venezolano? Aquí fue muy claro el señor representante de Rusia, pero los demás, es que no existen eso que ellos llaman las sanciones, es que no existen, el bloqueo. Es mentira. Esas 18, 19 rondas de sanciones contra Venezuela no existen. Creo que hay que hacer una reflexión. Es un muro ideológico que están haciendo contra Venezuela. Nosotros respaldamos las iniciativas de diálogo, como en su momento fue la iniciativa de República Dominicana, que no fue que surgió de la nada. El presidente Nicolás Maduro, permítanme hablar en primera persona, me nombró en agosto del año 2017 canciller y 2 días después estaba yo reunido en su casa, señor Miguel Vargas, y después en el Palacio de Gobierno con el presidente Danilo Medina, llamando a los líderes de la oposición, llamando al presidente Maduro para llevar a cabo el diálogo en Venezuela. ¿Y qué pasó? Alcanzamos un acuerdo, usted lo sabe, hay un acta que está guardada seguramente en algún archivo de la Presidencia de República Dominicana, y había firmado un preacuerdo. Y cuando teníamos que ir a firmar el acuerdo, dejaron en ridículo al presidente Danilo Medina, dejaron en ridículo al expresidente Rodríguez Zapatero, dejaron en ridículo a los cancilleres que apoyaron y dejaron en ridículo a sus seguidores en Venezuela. Y no firmaron. Ese día casualmente estaba Rex Tillerson en Bogotá. Y se dice, de buena fuente, que recibió una llamada el jefe de la delegación venezolana, que hoy está refugiado en Colombia, recibió una llamada para no firmar y para complicar la situación en Venezuela. Estas son verdades, queridos compañeros. Además, permítanme decirles que aquí se ha hablado sin fundamento riguroso. Hay muchas mentiras que han dicho aquí.
Y se los digo con respeto. Pregúntenle al Fondo Monetario Internacional sobre los datos que le entregó Venezuela y si ese dato se acerca ni lejanamente a la cifra que han dado ustedes de inflación hoy aquí. Pregúntenle a la directora del Fondo Monetario Internacional. Sean un poco más rigurosos en las pesquisas para hablarle al mundo desde este foro que es fundamental para el futuro y la paz y la seguridad de la humanidad. Pero pregunten también, de esos 3 millones de migrantes, sí hay una situación migratoria nueva que no conocíamos, señor Canciller de Colombia, y que tiene que ver mucho con el bloqueo, tiene que ver mucho con la persecución financiera contra Venezuela y con la situación económica en Venezuela que nosotros no negamos y que vamos a ir recuperando con el pueblo y con los planes de recuperación económica, crecimiento y prosperidad social y económica que ya están en marcha. Pero ¿cuántas veces le hemos pedido la data a los gobiernos de Colombia, de Perú, de Chile, de Ecuador, de Argentina? ¿Cuántas veces le hemos dicho, mándennos? Porque un venezolano sale por un puente hacia Colombia y termina en Chile. ¿Y cómo lo sé yo? En estos días, ¿saben lo que ocurrió? El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, llamó a crear brigadas para perseguir a los venezolanos migrantes en el Ecuador. Y se nos llenó la embajada de venezolanos para que los ayudemos a irse de Ecuador porque hay una persecución xenófoba y fascista contra ellos en la ciudad de Ibarra, en el norte del Ecuador. Qué doloroso eso, ¿eh? ¿Y saben qué pasó hoy? El miércoles, el mismo miércoles, fueron 3 aviones a buscar, incluyendo el avión presidencial, a más de 230 venezolanos y venezolanas migrantes. Y hoy 3 aviones iban también, porque tenemos la embajada llena, pagando hoteles, con la dificultad que es mandar recursos con el bloqueo a nuestras misiones diplomáticas, y no le dieron el permiso de sobrevuelo a los aviones que con carácter humanitario iban a buscar a los venezolanos para que regresaran a su casa y a su familia ante una persecución. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esta guerra contra Venezuela? Nosotros estamos esperando las visitas del señor Eduardo Stein, está por concretarse esta semana. Estamos esperando la visita de la expresidenta y amiga Michelle Bachelet. La violencia. Ustedes dicen aquí que la dictadura está reprimiendo y matando. Por favor, estudien la historia de Venezuela en los últimos años. Las marchas insurreccionales de la oposición, con muertos puestos por ellos, dieron pie y facilitaron el golpe de Estado en el año 2002, con francotiradores. Busquen cuántas personas que hayan fallecido en estos días fallecieron en manifestaciones realmente pacíficas. ¿Quién los asesinó? Están en investigaciones de la justicia venezolana, de los órganos del Poder Ciudadano venezolano, de la Fiscalía, que es soberana, que no necesita ninguna intervención de ningún órgano independiente, y nosotros diremos la verdad sobre cada uno de los fallecidos, porque en Venezuela se respetan. Ustedes estaban buscando, digo ustedes, quienes patrocinaron el golpe, el día 23 de enero, una tragedia en Venezuela, de muertos, que corriera la sangre por las calles de Caracas, y no ocurrió. No ocurrió porque se tomaron las medidas, a pesar que en la noche salieron focos en los sectores populares de Caracas de 10, 12, 13 personas a saquear, a destruir propiedad privada, y allí hubo situaciones. Impedimos otra tragedia como la del 11 de abril, otra tragedia como la del 2014, otra tragedia como la del 2017, cuando la oposición venezolana extremista se va a las calles, financiada desde algunos países que están aquí sentados para derrocar por la vía del atajo, por la vía del golpismo, por la vía de la fuerza al presidente Chávez en su momento y al presidente Nicolás Maduro. Apoyamos las iniciativas de diálogo, como apoyamos la de República Dominicana en su momento. Apoyamos que México, Uruguay, el CARICOM hayan expresado su voluntad para que los venezolanos nos sentemos con su facilitación y logremos nuestras propias salidas, sin imposiciones. Aquí nadie nos va a dar nosotros plazo, ni nos van a decir si se hacen elecciones o no. Las decisiones que se tomen las tomarán los venezolanos, sentados, los de la oposición, los del gobierno. El día 22 de enero se reunió el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, con este señor diputado Juan Guaidó, para abrir un canal de diálogo, y allí se llegaron unos compromisos, y el otro día el señor Juan Guaidó hizo todo lo contrario. Porque, bueno, tenía la presión
tenía los tweets de Pence, los tweets de Trump, toda la presión de su gente. ¿Qué es lo que quieren? ¿Llevar a Venezuela a una guerra civil? No lo van a lograr. Los presidentes norteamericanos a veces apelan a la guerra cuando están en problemas de gobernabilidad. Y guerras, miren, el presidente Trump se arrepintió ya ha dicho que Irak estaba mejor con Saddam Hussein. Ha dicho que Libia estaba mejor con Muammar al-Gaddafi, que lo derrocaron y asesinaron de manera brutal y se rieron de ese asesinato, la secretaria de Estado en su momento. El salvajismo, la fuerza, eso no se puede permitir en el mundo de hoy. Incluso está retirando sus tropas de Siria. ¿Qué va a buscar una guerra en América Latina? ¿Es Venezuela el trofeo de guerra del señor Trump? Nosotros no le vamos a dar la guerra a Donald Trump en Venezuela. En Venezuela se va a imponer la paz, se va a imponer la tranquilidad y el entendimiento entre los venezolanos, a pesar de muchos de los países que estén aquí sentados buscando una guerra. Quería también decirles, ante el plazo ese que pretende dar Europa, estábamos recordando al libertador Simón Bolívar también, 1818. La primera polémica que tuvo con un agente estadounidense, porque recuerden ustedes que Estados Unidos no apoyó las luchas libertarias de nuestros países. Ellos ya habían sido independientes por su propia capacidad y ganándole una guerra al Imperio Británico. Pero cuando las colonias de Sudamérica se enfrentaron al Imperio Español, se declararon neutrales. Qué cosa, ¿no? Y después no solo se declararon neutrales, sino que ayudaban a los realistas, a los españoles, clandestinamente. Y en una de esas ayudas clandestinas en el Orinoco, en Venezuela, violando decretos del gobierno legítimo del presidente entonces, Simón Bolívar, de la Nación, bueno, allí hubo unos barcos, unas embarcaciones estadounidenses con municiones, con aprestos que fueron detenidas y surgió una polémica. Y el libertador finalmente le dijo a la gente Irving de Estados Unidos, miren, lo mismo da para Venezuela combatir a la España que combatir al mundo entero si el mundo entero la ofende. Y eso lo podemos repetir hoy aquí. Afortunadamente tenemos grandes amigos. Aquí han hablado también grandes amigos. Pero quien ofenda a Venezuela conseguirá al pueblo de Venezuela, al presidente Nicolás Maduro, a los consejos comunales, al poder popular, a la Fuerza Armada, de pie para defender nuestra soberanía y nuestra integridad. Yo creo que leer el discurso que traía aquí, sí, quiero que lean el artículo 200. Permítanme leerlo y con esto cierro, porque se le ha tratado de dar un barniz constitucional, elaborado en los laboratorios de Washington seguramente, a esta autoproclamación de este señor, que todavía en Venezuela se están aprendiendo el nombre de este señor. Incluso el presidente de Paraguay en estos días no pudo pronunciar su apellido. Pero permítanme leerles el artículo 233. Serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República, escuchen, su muerte, su renuncia o su destitución decretada por el Tribunal Supremo de Justicia. Su incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional. El abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. En Venezuela hay referendo revocatorio a la mitad del periodo si el pueblo no está contento. Ocurrió en 2004 con el comandante Hugo Chávez y fue ratificado. Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de la toma de posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Es que en Venezuela no hubo toma de posesión. Es que en Venezuela no hubo elecciones. Si hay una discrepancia de uno de los poderes, son 5 poderes en Venezuela, legítimos todos. Si hay una discrepancia de la Asamblea Nacional, bueno, que vaya a las demás instituciones, que vaya al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Pero qué es eso de autoproclamarse un señor diputado, presidente y que lo comiencen a reconocer gobiernos en el mundo? Los gobiernos que uno cree que son
serios, que tienen departamentos legales en las cancillerías que están apegados a esta carta y que conocen las constituciones de los estados, reconociéndolo. Se está imponiendo la fuerza al derecho y eso es peligroso para la humanidad. Y eso tenemos que detenerlo hoy aquí en Naciones Unidas. Yo creo que es suficiente con lo que hemos esbozado y queremos decirle al pueblo de Venezuela que nos escucha, que se ha demostrado aquí que Venezuela no está sola y se seguirá demostrando a lo largo de este debate, como se demostró en otros organismos internacionales y el movimiento de países no alineados que presidimos. Venezuela no está sola, ¿y saben por qué no está sola? Porque Venezuela está pegada a su Constitución y a la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros seguiremos avanzando por la vía de nuestra democracia. Nosotros no nos dejaremos imponer por nadie ninguna decisión ni ninguna orden. La propia secretaria adjunta lo dijo. Este señor diputado se autoproclamó. ¿Dónde está en esta Constitución una autoproclamación? Yo les pregunto, ¿en dónde? Búsquenmela, me la muestran y damos el debate. En nombre del presidente Nicolás Maduro, en nombre de los poderes públicos de Venezuela, en nombre del pueblo de Venezuela, del poder popular de Venezuela, de las comunas y consejos comunales, queremos insistir en que Venezuela es, como lo dice la Constitución, irrevocablemente libre e independiente y que ningún poder, por poderoso que sea, podrá dictar a nuestro país su destino y sus pasos a seguir. Muchas gracias. Gracias al excelentísimo señor Arreaza por su declaración. La intervención esperada del ministro para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, quien ha hecho una reflexión bien completa que contiene la argumentación venezolana en esta instancia. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, decía el canciller Jorge Arreaza, se ha pretendido dar un barniz institucional a lo que ocurrió en Venezuela el pasado 23 de enero con la autoproclamación del opositor Juan Guaidó, y finalizaba diciendo: Venezuela no está sola porque está pegada a su Constitución y a la Carta de Naciones Unidas y seguiremos avanzando por la vía de nuestra democracia sin dejarnos imponer ninguna decisión, ninguna orden extraterritorial. Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y ningún poder externo o foráneo podrá imponer o decidir nuestro destino. Sobre